nuevas tendencias en educación innovadora en el mundo. En esta oportunidad lleva a cabo esta conferencia el doctor Leon Trachtenberg Siederer, magíster en educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, miembro del Consejo Nacional de Educación y copromotor y líder pedagógico del Colegio Aleph Lima, además de ser consultor continuo del concurso El Maestro que deja huella y el directorio de la red Innova School. Fuerte los aplausos para el doctor Leon Trachtenberg Siederer. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. He pedido estar sentado porque recién llegado a Huancayo no voy a hacer que estando parado me agarre problema de altura, así que mejor sentado, más tranquilo, y si me traen un vasito de agua. Mire, se ha estado hablando mucho sobre el tema del mundo digital desde el punto de vista de aprendizaje, desde el punto de vista de equipos, desde el punto de vista de avances tecnológicos, más recientemente inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Pero hay algo de lo que se habla muy poco y es enormemente importante, y es el impacto que tiene el mundo digital, el mundo virtual, en la salud mental de los niños, los jóvenes, los adultos, las familias, la sociedad. Y por eso es que una parte de mi investigación la he concentrado en investigación más bibliográfica, articulada con mi experiencia en gestión, en pedagogía, tratando de armar un cuerpo de ideas que puedan serle útiles a maestros, padres y directores respecto a qué consideraciones hay que tomar en cuenta hoy día en cuanto a salud mental, en cuanto a la vida emocional de nuestros niños y jóvenes, a propósito de todos los desarrollos que ocurren con las tecnologías de información y en general el mundo digital, las redes sociales, los videojuegos, el uso del celular y demás, que es algo que se ha trabajado poco todavía, porque como ustedes saben hay muchas cosas que mientras la academia no haya acumulado investigación, no se introduce como un saber sólido a la cotidianidad educativa. Y uno de nuestros retos es adelantarnos a eso. No esperar a tener cáncer para después prevenirlo, ¿no es cierto? Y entonces, yo partiría por recordar que el marketing siempre le gana a la investigación. Siempre. Porque por definición, la investigación ocurre como consecuencia de que se dan un montón de fenómenos humanos, sociales, demás, se sistematizan, se organizan, se analizan, se hacen tendencias, se encuentran causas-efectos, y después de todo ese proceso se llega a un resultado que va a alimentar a la ciencia en la forma de una teoría o en la forma de un hallazgo científico, por ejemplo, para un medicamento o para un producto comercial. Mientras tanto, todos los que, según la investigación, se han perjudicado por el mal uso o el uso tóxico
de este desarrollo se enferman, se mueren, perdieron su plata gastando cosas inútiles, porque la investigación demora en llegar. Y por si fuera poco, los investigadores de vanguardia, hasta que su hallazgo se publique en una revista reconocida y es empezado a ser citado y es empezado a ser usado para escribir libros, y los libros se traducen al inglés, y si están en inglés al castellano en este caso, pueden pasar 5, 8, 10 años entre que una investigación, uno detecta un problema que merece ser estudiado y se encuentra un resultado sólido para informar a la comunidad toda de que tome en cuenta ese resultado. Mientras tanto, se nos murieron miles, o se nos enfermaron, o gastamos la plata por gusto y cosas que no sirven. Y ahí les he puesto algunos ejemplos para que sepan, para que entiendan a qué me refiero. Cuando salieron los rayos X, se usaron indiscriminadamente porque no se tenía conciencia del daño que podría producir la radiación. Y los primeros descubridores y usuarios de los rayos X se murieron de cáncer, porque no tenían protección, porque la radiación dañaba las células y los huesos y demás, y es como consecuencia de los resultados posteriores que se decide hacer ciertas correcciones para que no haga daño en los rayos X, y en todo caso se aproveche el beneficio, pero uno se cuide del perjuicio. Lo mismo ocurre con el cigarrillo. Se fumaba hace siglos, hasta hace 50 años atrás, como un entretenimiento, como mascando chicle, como simplemente un consumo de algo más, como uno consume un café, uno consumía un tabaco, hasta que empieza a acumularse la evidencia de los cánceres que se producen como consecuencia del tabaco. Y tienen que pasar décadas de gente que se muere y tiene cáncer y demás, para que recién se tomen decisiones respecto al daño que produce el tabaco y se tomen políticas al respecto, pero mientras tanto se han ido muriendo millones. ¿Por qué? Porque la investigación obviamente llega mucho más tarde que el invento o que el bien o el servicio que alguna empresa pone en el mercado. Y lo mismo tienen ustedes con las pantallas de televisión, celulares, que le han dañado la vista a mucha gente hasta que se dieron cuenta que la radiación que emite la pantalla tiene que ser filtrada, porque lo contrario daña la córnea, y el efecto del tintineo también, sobre todo para personas sensibles, los epilépticos por ejemplo, es fatal. Pero mientras tanto los consumidores de pantallas son millones, hasta que la investigación nos dice: oiga, póngale filtro, porque si no le pone filtro se van a dañar los ojos. Mientras tanto ya se dañaron los ojos. Y así sucesivamente con las laptops. Cuando salen las laptops con una fuerza de mercado enorme, obviamente todo el mundo sentía que tiene que tener laptops, y los colegios más vanguardistas sentían que para estar en la onda de lo último que ha salido tienen que tener laptops, pues. Hasta que la investigación les demuestra que con las laptops aprende menos que sin ellas, porque las laptops los mecaniza, los automatiza, los desconcentra, porque la pantalla permite una serie de distracciones, aunque le pongan todos los filtros que quieran. Es el efecto de la mecanógrafa en un juicio. Ustedes han visto que en todos los juzgados hay gente que está tipeando todo lo que dice todo el mundo. Ustedes le preguntan al final del día a esa persona qué se dijo en la sesión, no tiene la más remota idea, porque lo único que hace es escuchar y escribir, no hay un procesamiento. Eso ocurre cuando uno se mecaniza con las laptops. Y resulta que tomar apuntes a mano,
hacer cuadros hipnóticos, dibujos para representar lo que uno está viendo, escuchando, es más potente para el entendimiento y el recuerdo que simplemente tipear. Mientras tanto, miles de estudiantes, sus laptops en el colegio, sin los efectos secundarios además de que obviamente se vuelven sujetos de robo porque los esperan afuera del colegio para robarle la laptop. Y entonces, todas esas cosas, el tema de la salud mental, que también es previsible, las redes sociales, los celulares, todo esto ha cambiado nuestras vidas y ha producido una serie de efectos en la salud mental de la gente que se está esperando que alguien sistematice para después decirnos, oigan, dosifiquen el tiempo de uso, etcétera, ¿no? El tema del sueño, lo mismo. Se ha pensado que los niños y adolescentes tienen un ritmo de vida igualito, un ritmo biológico, digamos, igualito, y por lo tanto, si el niño se puede levantar a las 6:30 de la mañana, igual que el papá o la mamá, el adolescente también. Y resulta que el ritmo biológico del adolescente es distinto. El cerebro del adolescente es distinto. Un adolescente no se puede ir a dormir a las 8 de la noche. Se van a dormir hacia las 11, 12 de la noche. Y entonces, si queremos que duerman 8 horas, para que descansen y se relajen y puedan renovar sus energías, entonces tienen que levantarse no a las 6 de la mañana, sino a las 8. Y entonces los colegios deberían empezar a las 9. Pero la decisión de que el colegio empiece a las 7:30, a las 8, es porque se sume que niños, jóvenes, adolescentes pueden empezar a la misma hora, universitarios pueden empezar a la misma hora, y que coincida con la hora de oficina de los padres, que también se puede levantar a la misma hora, y se olvidaron del adolescente. Y después se quejan que el adolescente está irritable, que tiene problemas de agresión, que no se concentra, que en la escuela está muy perturbado. Muchas de estas consecuencias de la falta de sueño. Pero había que esperar que la investigación nos diga que el joven tiene que dormir 8 horas, pero su ritmo biológico demanda otros tiempos y la escuela tiene que tomar eso en cuenta. Todo lo que les he dicho es consecuencia de que la investigación llega tarde. Y entonces, uno de nuestros retos principales es preguntarnos, antes de que venga la investigación, preguntarnos qué pasará cuando se use tal y tal cosa o se consuma tal o tal cosa y demás. No esperar a la investigación, sino anticiparse a ella, que es lo que yo en algún momento he denominado intuición calificada. Es decir, en base a mi saber previo, cuando aparece una novedad, un invento, un equipo, una tecnología, un alimento, un producto comercial, etcétera, me tengo que poner en el plano de especular cuáles son los posibles efectos positivos y negativos que esto va a tener antes de apropiarme de eso. Pero eso significa estudiar el futuro, que todavía no ocurrió. Cuando la educación en general, en el mundo y en particular en el Perú, se dedica fundamentalmente a estudiar el pasado. Todo lo que se hace en la escuela ya pasó. Todo lo que le preguntan a los alumnos es lo que ya está en los libros, o ya descubrió alguien, o se puede corroborar porque alguien ya formuló la teoría, o la fórmula, o el saber que se necesita para contestar ciertas preguntas. En la escuela tienen miedo, yo diría que en la universidad también, tienen miedo de preguntar cosas que todavía no tienen respuesta. Tienen miedo de preguntar aquello que no se sabe.
Aquí me viene a la mente un científico de la Universidad de Georgetown, me parece, era un geólogo de primera línea, que en su primera clase les leía a los chicos la bibliografía y les decía, miren, todo esto es lo que se sabe y está en los libros. Así que eso no va a ser el tema de mi clase. Eso ya está. Acá vamos a estudiar lo que no se sabe. Y vamos a vivir con las interrogantes, ¿será? ¿No será? Pero vamos a hacer el esfuerzo científico de construir posibilidades, teorías, pensamientos posibles, plausibles, y el tiempo nos ayudará a ver si se corrobora o no. Ese es mi rol como catedrático. Eso es lo que decía este profesor, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, pero me queda la idea que es bien potente. Este ejemplo a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es bien concreto, bien sencillo. Durante mucho tiempo la gente usaba mochilas como está en la foto de blanco y negro, en un costado. O sea, bastaría preguntarse si yo cargo diariamente en el costado, en el hombro, un peso de 15, 20 kilos, no estaré afectando mi columna, no estaré afectando mi simetría corporal. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tomó hasta que se decidió crear estas mochilas que se ponen atrás? Pero resulta que ponían la mochila atrás con 40 kilos, porque la cantidad de libros y demás. Entonces, en lugar de reducir el número de libros y kilos, deciden hacer mochilas con rueditas. Pero nuevamente con las rueditas, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que estar jalando de costado. Y entonces cualquiera de esos fenómenos, si uno se hubiera puesto a investigar, se hubiera dado cuenta todo lo que hoy en día los especialistas en columna les van a decir. ¿Dónde se daña la columna? ¿Dónde se daña el sistema musculoesquelético como consecuencia del mal uso de estas mochilas? Entonces había necesidad de dañarse primero la columna para después deducir cuál es el daño que se va a hacer por usar mal la mochila, o hubiéramos tenido que hacer un mayor esfuerzo de preguntarnos, a ver, si los chicos usan una mochila con 20, 30 kilos y de tal o cual manera, ¿qué efecto va a producir en su salud? Pero como el marketing te nubla, no te deja preguntar, porque te ponen la figura de Disneylandia, Mickey Mouse, qué sé yo, para que el niño diga yo quiero, y que nadie pregunte nada. Y los programas de televisión, obviamente, bajo los auspicios de todas estas empresas que los venden, no van a hacer programas para discutir las implicancias médicas de usar tal y tal cosa. Entonces, toda esa maquinaria de medios y de marketing y de presión social y de uso de figuras representativas del deseo de los niños para impregnarlas en el objeto para que quieran comprar, etcétera, nubla la capacidad de preguntarnos, oigan, ¿será? Cuidado, yo a mi hijo no le voy a dar mochila, mi hijo va a ir sin libros al colegio, porque no le voy a dañar la columna. ¿Cuántos padres han sido capaces o de protestar en el colegio? Decir, bueno, yo les paso a ustedes la cuenta, los voy a denunciar por dañar la columna de mi hijo. ¿Cuántos? No conozco ninguno. Ni siquiera yo, porque soy parte de la generación de los idiotas, o sea, simplemente mi hijo quería, bueno, mi hijo quiere. Me ha tomado tiempo darme cuenta que muchos hemos sido idiotas y que ya es hora de abrir la ventana, de abrir los ojos, de mirar, de preguntar,
y de educar a nuestros chicos para que pregunten, para que sean escépticos, para que sean confrontadores. Por eso siempre he odiado el concepto de texto único. ¿Qué es texto único? Texto único quiere decir casar al alumno con la versión del autor del libro que el ministerio o el profesor decidió que el alumno tiene que usar, para que no piense que hay otras versiones respecto a lo mismo que obliguen a confrontar y sacar conclusiones quizás distintas a las del autor del libro. Entonces, si a mí como estudiante escolar o universitario me toca un profesor liberal, digamos, voy a entender la economía de manera distinta que si me toca un profesor socialista. Y entonces, ¿por qué tengo que depender de qué profesor me toca? ¿Por qué no puedo confrontarlos a todos ellos? Porque el sistema educativo está hecho para no pensar, para no confrontar, para ser conformistas. Y si no estoy entrenado para pensar respecto al presente, mucho menos respecto al futuro. Y uno de los retos de hoy es pensar, aprender del futuro que todavía no ha ocurrido. ¿Qué cosa es más interesante para un alumno estudiar? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial o cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? Que a él le va a tocar vivir, la segunda no le tocó vivir. La tercera le va a tocar vivir y puede ser que puede influir o hacer algo al respecto para que no ocurra o para reducir los daños o lo que fuera. Otra vez, esta cuestión de encasillar a los niños en lo que otros han decidido que él tiene que hacer. Dicho sea de paso, una de las debilidades de hoy por influencia de la educación norteamericana es que el sobrepeso que se le pone a las llamadas STEMs está opacando la importancia de las humanidades, que son un espacio muy potente para hacer esas preguntas que hacen los filósofos, que hacen los psicólogos, que hacen los literatos, que hacen los antropólogos. Pero cuando ahí está desproporción que hace creer que el mundo gira solamente en torno a las ciencias, se pierde esta buena parte de la formación que es fundamental para que la gente confronte las ciencias. No porque no sean útiles. Voy a ser el último en decir que no es importante saber ciencias o tecnología, pero no es lo único. Otra vez, ¿cómo confronto desde un lado y desde el otro todos los saberes que produce la humanidad y todas las herramientas que tengo a mi disposición para imaginar un mundo mejor, que obviamente es un mundo donde no solamente hay robots? Y entonces, esta conferencia lo que pretende es abordar un poco estos temas, salir de este parche del pasado y empezar a meternos un poco más a mirar el mañana, ¿no es cierto? Y yo voy a usar dos conceptos a lo largo de la charla y espero que les quede como, digamos, como regalo, digamos, para que sigan pensando. Dos conceptos: el escepticismo ilustrado y la intuición calificada. El escepticismo ilustrado es mi capacidad de confrontar, no como ignorante, sino como alguien que sabe confrontar cualquier cosa que me quieran vender los políticos o los comerciantes o los vendedores o lo que fuera, y preguntarme, oiga, ¿será? Es como cuando a una familia le quieren decir, dele Ritalina a su hijo, dele Ritalina nomás para anestesiarlo un poco, convertirlo en digamos, un niño dócil. Y nadie le explica los efectos secundarios, y nadie le explica las implicancias psiquiátricas, nada.
lo menos que uno puede hacer es preguntarse, doctor, ¿hay efectos secundarios? ¿Hay implicancias? ¿No hay otras opciones? ¿Qué dice la investigación ya existente? Es decir, esta cosa de ser escépticos, cuando nos dicen, mira, ha salido el último iPhone, o el último, no sé qué, realidad virtual, qué sé yo, es lo máximo, eso, no hay nada mejor. Lo primero que hay que hacer es preguntarse, dime, ¿y eso para los usos que yo necesito? Básicamente, tomar unas fotos, grabar, y correo electrónico y WhatsApp. ¿Necesito cada 14 meses cambiar mi celular, o 18, cambiar mi celular? O sea, ¿sí tiene sentido? ¿Para qué necesito yo todos esos menjujes que le meten? Yo puedo vivir con un celular de hace 6 años, ¿por qué no? A eso me refiero cuando digo escepticismo ilustrado. No es el escepticismo del anarquista, del que no sabe nada y siempre se opone a cualquier cosa. No, es el escepticismo del que, sabiendo por lo menos algunas cosas, se confronta con lo que le están tratando de vender o seducir. Y la otra es la intuición calificada, o sea, esa capacidad de preguntarse respecto al futuro de algo cuya decisión vamos a tomar hoy, dentro de lo razonable y posible, porque habrán efectos inimaginables, pero hay efectos que uno sí puede imaginar respecto a qué pasaría si utilizo tal o tal alimento o tal, por ejemplo, cuando salen todos estos, ¿cómo se llama? El azúcar artificial, el esclenda y la sacarina y todos estos que parecen magia, ¿no es cierto? O sea, me endulza igual que el azúcar y no produce ningún efecto adverso, ¿no? Y uno por lo menos tendría que preguntarse, oye, yo estoy introduciendo a mi cuerpo una sustancia química, ¿no es cierto? ¿Algún efecto debe tener? Puede ser que sea en el largo plazo, puede ser que no es muy grave, pero por lo menos tengo que preguntar. Esa capacidad de confrontar, pero a su vez suponer los beneficios y peligros que puede traer algo, creo que tiene que estar en la médula de la educación de nuestros niños, jóvenes y nuestros universitarios. No pocos empleadores en el Perú se quejan que los egresados de las universidades no piensan. Hay un montón de universitarios dando vueltas por la calle con títulos y empresarios que dicen no consigo las personas que necesito. ¿Y qué cosa es lo que necesito? Gente que piense, gente que sea capaz de confrontar lo existente, que corte caminos, que invente maneras distintas de hacer las cosas, que no se pegue al manual, sino que se le ocurran cosas alternativas, que trabaje en equipo. Se quejan que no encuentran a la gente. Pero por otro lado uno se pregunta, ¿y acaso los formaron para eso en la universidad? ¿O en el colegio los formaron para eso? Uno de esos temas que podrían haber sido anticipados es el de la salud mental a partir del uso de la tecnología digital personalizada, particularmente el uso de los celulares, las tablets. Dicho sea de paso, los smartphones se universalizaron en el 2007. Quiere decir que hoy los nacidos con smartphone recién tienen 11 años. Y las tablets en el 2010. O sea, los nacidos con la tablet recién tienen 8 años. Todavía no sabemos qué efecto va a tener esto cuando sean adolescentes o adultos. Pero podemos suponer, podemos ir recogiendo información de los usuarios un poco más tardíos para tratar de imaginar, bueno, si los adolescentes y adultos de hoy tienen tal y tal efecto, digamos, por el consumo de esto, ¿cómo será cuando nuestros hijos, recién nacidos en el 2007, 2008, 2010,
hayan nacido ya con eso como parte de la leche que maman, ¿no? ¿Cómo será? Entonces lo menos que podemos hacer es preguntarnos y afilar nuestra intuición y ir tomando medidas quizás ahora para que no nos sorprenda después el descalabro. Les voy a dar algunas muestras de lo que ya está ocurriendo hoy con gente que no nació con esto pero se volvió usuaria después. Miren, todas estas señales de cantidades crecientes de niños y jóvenes que son señales de problemas, vulnerabilidad de su salud mental. Tristeza, pesimismo, no hay razón para vivir, se alejan los amigos, no comen, sienten que es una carga para los demás. Más y más jóvenes tienen esta sensación depresiva, de angustia interna, y por otro lado nos dan los datos a partir de los estudios hechos por los usos de los celulares, recogiendo con Big Data los mensajes que pasan por Twitter y por Facebook. Se encuentra que 20% de los mensajes aluden a situaciones depresivas, 40% aluden a pensamientos suicidas y 78% a problemas de concentración, analizando solamente la muestra de los textos que circulan por Facebook y por Twitter. Yo estuve hace poco en Toronto, en Canadá, que tiene un sistema educativo que se jacta de ser buenazo, porque además de tener buen sistema educativo, mucha plata metida en educación, profesores bien formados, resultados en evaluaciones internacionales buenos, muy buenos, para aquellos que creen en las pruebas PISA, entre los que no me incluyo yo por si acaso, pero ellos sí, y entonces lo mencionan como logro. Y yo les pregunto, oigan, ustedes tienen un sistema educativo tan bacán, todo está bien, ¿qué les preocupa? Todos los funcionarios del ministerio me dicen salud mental. Nuestros niños y jóvenes y universitarios están en una curva ascendente de problemas de depresión, ansiedad, angustia, estrés, pensamientos e intentos suicidas. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos de jóvenes de 15 a 24 años, y en el Perú hay estudios del Nouchi que hablan también de una importante cantidad, más o menos 1 millón de personas afectadas en su salud mental y vulnerables dentro de los que están en el sistema educativo. 1 millón. Si ustedes analizan las películas de Netflix y en los cines, van a encontrar cada vez más y más películas que hablan de suicidios de adolescentes por cosas que se han publicado en Facebook o en YouTube, que hablan, que avergüenzan, que hablan mal o exhiben una foto de una situación comprometida de una niña, de una chica, o le hacen bullying a alguien y lo colocan en YouTube o Instagram. Cada vez más y más, fíjense ustedes, películas adolescentes que antes se concentraban en mostrar que todos los adolescentes consumen drogas, porque eso es lo que más o menos decía, que cuando un chico va a una fiesta es para consumir drogas, ¿no? Ahora resulta que el foco de las películas adolescentes es todo el problema de las cosas que circulan en las redes sociales y los intentos suicidas, que por supuesto es exagerado, pero marca una preocupación, marca un problema social, marca un tema que tiene que ser atendido. Y si eso es lo que está pasando en la salud mental de la gente, preguntémonos, ¿hay relación con el incremento de internet, de Facebook, de redes sociales, de uso de YouTube, etcétera? Resulta que Cedro hace 2 años ya nos decía que
los jóvenes en el Perú consumen entre 3 y 4 horas diarias en las redes sociales, más que en sus relaciones interpersonales reales, ¿no es cierto? Y encuentran que las aplicaciones, las redes están diseñadas para ser adictivas. Ustedes saben que los diseñadores de productos digitales, dentro de su consigna, digamos, de diseño, está que sea lo más adictivo posible. Cuando hacen un videojuego, cuando hacen una nueva aplicación, porque mientras más tráfico haya, mientras más uso haya, más oportunidades de publicidad, más oportunidades de consumo de línea, etc., y programas aplicativos. Entonces, el diseño incorpora esta condición de que sea adictivo. Y entonces han medido y han encontrado que las personas chequean por lo menos 150 veces en promedio al día su celular, que funciona con el efecto tragamonedas. ¿Qué cosa es el efecto tragamonedas? Es ese efecto que uno tiene cuando usted, no sé si han jugado tragamonedas, no pone una moneda, por supuesto que no sale, entonces pone otra y pone otra y pone otra, y cada vez que pone uno espera que esta vez iba a ganar, esta vez iba a ganar. Entonces se genera una especie de necesidad de seguir probando. Y después de unas cuantas, uno dice, bueno, pero ya hay un montón de plata adentro, no le voy a pasar pues ese pozo a otro, entonces me quedo. Es decir, ese efecto tragamonedas de querer mirar una vez más y a ver si me sale algo importante, ese es el que se usa para que uno todo el tiempo esté mirando, me llegó un WhatsApp, me llegó un correo, tengo que mirar, no vaya a ser que me lo pierda. Y en el caso de los adolescentes, es uno de los factores de falta de sueño. Se acuestan con el celular, lo último que miran antes de dormir es el celular. No vaya a ser que algo ocurrió en la noche en el grupo y él no está enterado. Entonces en la mañana es un outsider, está excluido, no sabe qué pasó en la noche. Es más, si se levanta a las 4 de la mañana a orinar, lo primero que hace es mirar el celular. A ver qué pasó. Eso es. Entonces ya eso nos está dando unas pistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los chicos no deberían dormir con su celular. O sea, uno empieza a preguntar, ¿qué cosas puedo ir haciendo al respecto, ¿no es cierto? Esta sensación de pertenencia, de estar adentro, y esta sensación de que el que come sin tener hambre. ¿Qué quiere decir? Aunque no tenga nada que buscar en internet, por si acaso voy a mirar. No tengo nada, no estoy esperando nada, pero por si acaso. Es como aquel que no tiene hambre, pero ya que está ahí la papita, la bebida, el trago, lo que sea, pues. Dicho sea paso, uno de los factores de obesidad del adolescente es que come mientras está con la PC, entonces no hay un límite, porque todo el tiempo está picando, todo el tiempo está comiendo. Porque como está tantas horas en la pantalla, no hay una conciencia de cuánto uno está consumiendo, y por supuesto que lo que consume es chatarra, pues, o sea, uno no consume así de paso una comida caliente, bien preparada, que requiere cubiertos, no come con la mano la chatarra que está al alcance, ¿no? Entonces tenemos un tema de 1 más 1. La salud mental en riesgo y el mundo digital como un escenario donde la salud mental se pone en riesgo, y entonces 1 más 1, 2. El mundo digital, las redes, son un escenario que está vulnerando la salud mental de nuestros niños, jóvenes y adultos. Y lo penoso del asunto es que no hay receta. O sea, si alguien me dice, bueno, ¿y qué hago? No sé, pues
No hay recetas. Pero eso es lo interesante, que cada uno que analiza su caso, de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de su núcleo cercano, si hay tabletas, hay televisor, hay celulares, cada uno en su contexto tiene que imaginar qué cosa podría hacer. Yo lo que puedo hacer con ustedes es compartirles criterios que surgen de mi esfuerzo por sistematizar todo eso que da lugar a esta conferencia. Pero ¿qué van a hacer ustedes con eso? Yo no les puedo dar un recetario. Cada uno tiene que ver qué hace con eso. Nuevamente, tienen que pensar. Si van a esperar de mí que yo sea alguien que les diga, mira, anda a tu casa y a las 4:30 de la mañana acércate a tu hijo, bloqueale el celular, ponle el despertador, quítale la pelota, hoy día que se vista de rojo, porque el rojo ahuyenta. Saben que borrado charla, ¿no? Nada que ver con ustedes, por supuesto. Hay un montón de rojo, Entonces, les quiero dar 13 conceptos que tienen que ver con la vida emocional de este mundo y que tienen que ver con la vida de los escolares. No pocos de ellos tienen que ver también con los universitarios. Pero me han dicho que la mayoría de la población acá venía a este evento por asuntos más bien de orden escolar o de edad escolar, así que me concentro en el tema escolar. Pero también buena parte de estos son perfectamente aplicables a jóvenes universitarios. La lista está ahí, voy a desarrollar uno por uno para que, digamos, puedan focalizar a qué me refiero en cada uno de estos ítems, ¿no? El primero, que creo que es el más conocido, el más divulgado, es todo el tema cibersexo, ciberbullying, ciberdelitos, ciberpederastería, ciberadicción a juegos, etc. Eso es una cosa bien conocida, cómo se usa internet, las redes y demás para sacar información, para acosar, para sexualizar, erotizar, para dañar, para hacer delitos, para robar las claves y robarle su patrimonio. Es decir, esa es la parte más conocida quizás de los riesgos y peligros del uso de las redes y de internet. Y la pregunta que tiene que ver con la vida emocional es, bueno, ¿cómo voy a lidiar con esta necesidad de estar ahí, pero a la vez cuidarme? O sea, por un lado necesito estar conectado, pero por otro lado tengo que ser consciente de que tengo que cuidar. No vaya a ser que mete la pata, no vaya a ser que este impulso por dar información o preguntar o hacer un amigo a la larga me genera un problema, ¿no? Más los efectos del sueño que ya mencioné. El segundo es el del empleo. Y uno se preguntará, ¿pero por qué hablo del empleo cuando hablo de niños y jóvenes que todavía no están trabajando? Ocurre que el mundo del empleo de los padres está crecientemente perturbado por la automatización, la robotización, la tercerización, los servicios a distancia, la robotización, y muchos padres pierden su empleo o están estresados porque les ponen metas o tienen que bajar sus tarifas y demás, y eso introduce un estrés en el hogar que obviamente afecta las relaciones de pareja y las relaciones de los hijos, y genera un ambiente de inseguridad, un ambiente de tensión. Y no es poca cosa, miren, según los empresarios, el año
16 fue el año de mayor escasez de talento en el mundo, y nuevamente, no porque no hayan profesionales, sino porque los empleadores no están contentos con ellos, y entonces se quejan de que no los contratan o no los pueden contratar porque no les sirven. Y tenemos una cantidad de gente que son profesionales, que son despedidos o necesitan recolocarse y no tienen a dónde. Por otro lado, hay una serie de estudios respecto a qué empleos van a irse eliminando como consecuencia de la robotización en la industria de la hotelería, de la manufactura, de los choferes, los transportes, la explotación minera, comercio al por menor, agricultura, todo lo que va a ser reemplazado por automatización o simplificación de procesos y demás. Ustedes saben que la gran tragedia de los agricultores del tercer mundo de América Latina es que tienen que ser pobres, porque justifica contratarlos en tanto no cuesten casi nada. En el momento que quieren ganar más, sale más a cuenta comprar máquinas. Y las industrias más desarrolladas, más modernas, están prescindiendo de la mano de obra y están acumulando capital para máquinas. Miren cómo es un campo agrícola hoy moderno. Se puede manejar con 4 personas. Todo el resto lo hace la máquina. La industria minera, igualito. Cantidad de cosas que se automatizan. Hoy en día, inclusive, en Australia, los camiones que transportan por las carreteras el mineral de una mina a un centro de acopio no tienen chofer. Se manejan automáticamente, usando GPS, sensores y demás. Bueno, los aviones son los pioneros en pilotos automáticos, lo que pasa es que no se toman el riesgo y siempre hay un piloto de carne y hueso, pero la mayoría del vuelo es automático. Y la inteligencia artificial obviamente reemplazará más y más trabajos. Ahora, los expertos en el empleo dicen no es que se va a reducir el empleo a la par que se automatiza. Lo que dicen es que las habilidades que se requieren para los nuevos empleos que se van a ir creando son distintas a las que anteriormente eran satisfactorias para los empleos exigentes. Pero si la escuela me sigue enseñando como antes, ¿en virtud de qué voy a poder responder al nuevo perfil de habilidades que se requieren para los empleos de hoy y mañana? Si me siguen formando para los empleos de ayer. Entonces el problema está en que el que va a tener empleo es el que se conectó con la formación que conduce a los nuevos empleos y no los antiguos. Inclusive hoy en día un guardián que no sabe usar un walkie-talkie o no sabe usar la computadora para ver o hacer un chequeo de si alguien está autorizado o no para entrar, etcétera, no tiene ninguna opción ni siquiera para ser guardián. Ahora, el Perú ya ha hecho un montón de encuestas estadísticas al respecto, y la Sociedad de Industria, Apoyo, y también en el mundo las consultoras de IBM, la Unidad de Inteligencia IBM, ha encontrado que todo el mundo se queja que no consigue empleados para contratar. Quieren contratar, pero no pueden porque no los encuentran, no los consiguen. No han sido formados para lo que se necesita. No pocas empresas están haciendo su propia universidad interna y están generando sus propios profesionales o técnicos dentro de sus empresas, especialmente cuando son empresas muy grandes que pueden permitirse hacer su propio centro de formación. Olvídense de la universidad, vengan acá, se forman acá y se certifican acá y van a tener empleo. Y hay algunas empresas que lo hacen. Por ejemplo, Microsoft, para quien se certifica en redes o en sistemas, les da un diploma
y les abre la puerta a cualquiera que esté buscando a alguien que maneje redes o maneje el sistema y maneje el software de Microsoft. Eso vale más que un título de ingeniero, porque responde exactamente a lo que se está buscando a la hora de contratar a alguien. Ya se imaginarán ustedes que Google está preparando su universidad online, que va a competir con todas las universidades del mundo. Y van a dar un título a nombre de Google, no les interesa acreditación, a todas estas cosas que pide la SUNED, no interesa. Google va a acreditar a nombre de Google, lo que le dé la gana. Y después vayan a llorar los que tienen su acreditación. Porque ese es el mundo que se viene. En Estados Unidos, 50% de los egresados del primer título universitario están desempleados o subempleados. Entonces no estamos hablando solamente del tercer mundo. Hoy día, digamos, le dicen bonito, le dicen países emergentes o países en desarrollo. Es una manera elegante. Es como cuando, en lugar de decir la conquista de América, decía que le encuentro dos mundos, ¿no? Más bacán, suena mejor, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Países que están en la cola de la posibilidad de aprovechar sus recursos naturales porque no han apostado por la investigación, la ciencia, la tecnología, la educación, y son consumidores pasivos de lo que otros que están más adelante se les ocurre vender. Entonces, toda esta angustia del empleo de los padres, esta angustia de qué voy a vivir, con qué ingresos, qué va a hacer de mi vida, qué voy a estudiar, etcétera, se reduce a una pregunta que a mí me parece que es una pregunta central y que tiene que ver con la identidad. ¿Por qué tendría que elegirte a ti si hay 100 como tú? ¿Por qué? Si yo necesito un ingeniero mecánico X y hay 100 en la lista, ¿a quién escojo? Al más barato. Salvo que haya uno que tiene un valor agregado por su especificidad, por la especialización, por su manera original de plantear cosas nuevas. A ese no me importa lo que cueste, a ese lo cuesta. Y este sistema educativo nos dice, hagan al revés. El sistema educativo nos dice, todos tienen que aprender igual, todos tienen que ser iguales, todos tienen que aprender lo mismo, de la misma manera, en los mismos cursos, en las mismas tareas, los mismos trabajos, los mismos exámenes, los mismos sistemas de evaluación, los mismos niveles de logro, todos tienen que ser igualitos. Cuando en realidad lo que el mundo nos está diciendo es, yo te valoro en tu diferencia, yo te valoro en tu valor agregado, en tu capacidad diferencial, ahí está tu valor. Somos iguales como seres humanos, en derechos, en oportunidades, en la, digamos, la preocupación que tiene que tener el Estado por nuestro bienestar, ahí sí, claro. Somos iguales. Somos iguales como cuando se habla del hombre y la mujer, iguales. Obviamente, son iguales en un montón de cosas, pero evidentemente no son iguales. Porque la mujer y el hombre son distintos. Bueno, igualito es, somos iguales en tanto personas, en cuanto a educandos, en cuanto a ciudadanos, deberes, derechos, pero somos diferentes en cuanto a que cada uno tiene una particularidad en su identidad, en sus talentos, en sus habilidades, en sus conocimientos, en la manera de articular sus saberes, y en esa individualidad es donde se marca la diferencia, y yo tengo que cultivar esa diferencia, que es la clave de mi éxito, en lugar de diluirla. Es un sistema educativo que me niega la capacidad de ser diferente. Miren la cantidad de tonterías que se hace en el sistema educativo y que están a la vista.
y que seguramente muchos de ustedes se dan cuenta. Y cuando yo lo digo, probablemente muchos se identifican con eso. Otros dirán que estoy loco. Pero aquellos que se identifican con eso lo han pensado también. Pero hay como una especie de resistencia a cambiar, porque como siempre he sido así, y siempre se ha hecho así, y siempre se ha manejado así, ¿para qué cambiar? Hablamos de innovación y sin embargo queremos que no se cambie nada. ¿Y dónde está la innovación? Si no queremos cambiar. Si creemos en la innovación, no puede ser que mañana sea igual que ayer, porque quiere decir que hoy día no hemos aprendido nada. Y no puede ser que la escuela de hoy sea igual que la de un año atrás, o 5, o 10, o 100 como es hoy, porque quiere decir que no hemos aprendido nada, ni de la ciencia, ni de la academia, ni de nuestros propios errores, porque seguimos haciendo exactamente lo mismo. Creo que me estoy pasando mucho de tiempo. A nivel de juegos, entretenimiento, bueno, sí, cada uno escoge su programa de televisión, su periódico, su revista, su juego, su game, su programa en Netflix. Yo creo que Netflix es un ejemplo bien interesante de este fenómeno. ¿En qué consiste este fenómeno? Hasta hace poco yo tenía que someterme a las decisiones de los productores del canal de televisión que decidían cuál es la programación. Decidían que a las 7 de la mañana hay noticias, por supuesto con mucha sangre y muertos, no nadie ve el noticiero. A las 8, no sé, pues cocina, no, fútbol siempre al final, ¿no? Siempre los últimos 10 minutos de fútbol. Yo quiero ver fútbol, tiene que ser 10 para las 7. Después viene, o 10 para las 8, después viene la cocina, o la farándula, o la novela, otras noticias, en la tarde otra novela. Es decir, yo tenía que someterme a la decisión del canal de cómo va a ordenar su programación. Y si tengo un solo canal, tengo que ver solo lo que me da ese canal. Como ocurre en muchas regiones del Perú, todavía hay muchas provincias donde se capta solo un canal, a veces dos, y no hay más para ver. Desde que aparece Netflix y sus similares, o también se puede ver en YouTube, en fin, ha cambiado el centro de gravedad de la decisión del otro hacia mí. O sea, ahora yo armo mi programación, yo escojo qué quiero ver, yo escojo qué quiero leer, yo decido qué veo, a qué hora y de uno de 500 canales si quiero. El centro de gravedad ha pasado del otro a mí. Y eso demanda de mí una capacidad de autonomía, de autogestión, de autorregulación, de criterio mucho más potente que cuando otro decidía. Yo me tenía que ceñir pues a lo que otro decidía. Este es el mundo del yo. Yo decido, yo escojo, yo armo mi periódico, yo armo mi canal de televisión, yo armo mi entretenimiento, yo organizo mi diversión, yo decido. Vamos a la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? El alumno no decide nada. Todo está decidido por otros, como en la época antigua. El ministerio, la UGEL, los profesores deciden el programa, el calendario escolar, el horario, el número de horas de cada materia, la hora del recreo, la hora de entrada, la hora de salida, las reglas de conducta del salón, los momentos de los exámenes, las tareas, los trabajos, los premios, los castigos, los rankings, las notas. ¿Qué cosas decide el alumno? El alumno solo puede decidir si quiere evitar el castigo, tiene que hacer lo que otros le dicen. Esa es su única decisión.
Y ese es el joven que nosotros queremos que sea un ciudadano democrático, que sepa elegir autoridades, que sepa aquilatar alternativas para su vida, que sepa escoger bien cuando tiene ofertas de travesuras o de vicios y demás, que tenga cuidado cuando va a colocar algo en YouTube o en el celular o lo que fuera, que piense, que decida, que escoja, pero si la escuela le está diciendo apaga tu cerebro, la escuela le está diciendo no pienses, yo pienso por ti, yo decido por ti, yo decido qué cosa es lo bueno para ti, tú limítate a portarte bien. Mira, si tú te sientas callado 8 horas al día, si es posible ni siquiera salgas al baño y al recreo, yo te pongo 20. Y si tú en el examen contestas exactamente lo que el profesor pensó que deberías contestar, te pongo 20. Y entonces te convierto en un agradador del profesor, que complace al profesor. Y entonces el alumno que se copia para un examen, en realidad le está haciendo un servicio al profesor. Porque si el profesor quiere ver en el examen lo que él dictó en clase, no es más fiel trasladar directamente del cuaderno o del libro al examen lo que el profesor dijo, no es más. Le va a levantar la autoestima al profesor. Miren el favor que le hacemos al profesor, porque lo estamos citando textualmente, con puntos y comas. Y yo me ahorro el tedioso trabajo de trasladar el cuaderno a mi cerebro, a la memoria de corto plazo, vomitarlo en el examen para olvidarme al día siguiente. Esa es la escuela. Nos reímos porque es trágico, pero esa es la escuela. Y queremos formar estos chicos, ¿no? Que sepan escoger, decidir, ser ciudadanos democráticos. Queremos todo esto. Casi nada. Y entonces este yo decido al final nos convierte además en personas que no se interesan en nada que vaya más de mi egocentrismo. Por ejemplo, si yo construyo un diario digital y pongo alertas, por ejemplo, solamente para noticias de deporte y de economía, ni siquiera de refilón veo otras cosas. Por lo menos hoy en día en un periódico uno al ojear va viendo otras cosas, ¿no es cierto? Y ve un título, ¿no? Un conejo mordió un perro, algo, ¿no es cierto? Pero no, como solamente tengo alertas de economía, de Economics o de New York Times o del comercio, lo que quieran escoger, no me entero de nada. O sea, es como, no sé si se acuerdan de la película esa de Maxwell Smart, el agente 86, que había como un cilindro del silencio, ¿no? Que lo desconectaba del resto. Eso es más o menos eso, ¿no? Vivo mi mundo y no me entero ni me intereso de lo que pasa más allá. Y queremos formar ciudadanos que construyan democracia, que construyan bienestar compartido, que se interesen por el mundo global. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pretendemos eso? Estamos soñando. Se puede hacer dinero hoy en día en la red, ustedes saben, ¿no? Entre las apuestas, los gamers, o sea, jugadores profesionales. Los chicos se vuelven jugadores sin meter un sol, porque van jugando, acumulan puntaje y hay patrocinadores que los contratan para colocarle auspicios, porque mientras más seguidores tengan, más gente va a ver sus auspicios. Y, por ejemplo, los youtubers hacen un gran negocio con esto. Hay un sueco, PewDiePie, tiene 65 millones de seguidores, 15 millones de dólares al año de publicidad, él gana eso.
y no sé si ustedes han podido ver qué cosa pone en YouTube, ¿no? Cosas como, hoy día me levanté y tenía unas ganas de rascarme. Y decidí que para el desayuno voy a comer pan con yogur. Y voy a poner como música de fondo a Pink Floyd. Y ya está, y tiene 3 millones de gente que lo mira. Eso están viendo nuestros chicos. Y están aspirando no pocos a ser youtubers también. Y entonces, si en la web se gasta dinero y también se gana dinero, eso por un lado golpea las vocaciones, pero también me lleva a pensar, antes se pensaba que era un crimen ser artista, hasta que resultó que sí se puede ganar la vida como artista. Después se pensaba que el deporte es solamente para los pobres, que no tienen otra cosa que hacer, y resulta que el deporte es hoy en día una actividad muy digna, muy profesional y todo. Se puede ganar plata. Después la farándula. Pensaban que la farándula todos eran unos muertos de hambre. Resulta que la farándula también es un espacio de crecimiento, de talento y todo. Ahora se trata de los influencers. Yo quiero ser influencer. O sea, yo quiero hacer cosas que influyan en otros. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo tenga muchos seguidores, voy a conseguir patrocinadores que me van a auspiciar y ese va a ser mi fuente de ingresos. El tema es la privacidad. Mire, la cantidad de ¿quién en el Perú no se ha enterado de que se graba todo? Todo se graba. Hasta las cosas que ustedes ni se imaginan. No solamente porque hay estos adminículas muy potentes, adminículos, se dice, que se puede poner en la solapa, en la corbata, en la oreja, donde quiera. Inclusive hay como unas moscas que pueden entrar en un dormitorio, grabar todo lo que ven. O sea, en el Perú, en los últimos 5 años, no hay escándalo judicial que no haya nacido de una grabación de celular, de WhatsApp, correo electrónico o una grabación de una conversación. Revisen toda la judicialización de la política, de la economía, los ministros que han caído, todo eso. Por otro lado también estos aparatos que le rompen la privacidad a uno, porque ahora inclusive ya no solamente las cámaras telescópicas que se meten en tu dormitorio, sino los drones, que desde arriba, si tienes una casa con azotea, piscina, lo que fuera, puedes grabar lo que le dé la gana. En fin, el gran problema es que esto genera una ansiedad por la privacidad. ¿Qué habrán publicado? ¿Qué habrán dicho? ¿Qué imagen mía está circulando? ¿Me habrán grabado? En fin. El sexting y en general toda la cuestión sexual, ¿no? De pronto a un adolescente le llega un mensaje como este: hola, mi nombre es Felicity, yo he escuchado hablar de ti, me han dicho que eres bien bacán, bien guapo, yo quiero conocerte, por aquí, por acá, y el pobre se la cree y entra en una relación que después le puede resultar fatal. O el sexy, ¿no? Es esta cosa de que el enamorado o la enamorada le dice a su pareja: oye, como prueba de amor, ¿no? Mándame una foto desnudo, desnuda, muéstrame tus senos, tu pene, lo que fuera, le toman fotos. Y después va uno a saber qué hace uno con esas fotos o con esas imágenes que empiezan a circular. Y muchos de nuestros jóvenes, por impulso, ceden a la presión de sus padres que les piden todos estos favores o estas condiciones para una relación, ¿no es cierto? Bueno, y toda la sexualidad además se trivializa, ni hablar del porno y demás, que hoy en día es una de las cosas más abiertas, porque
basta poner en Google la palabra porno y les aparece todo lo que quieran. Antes había que tener estas direcciones secretas, ¿no es cierto? Hoy en día, voy a parar a porno, sale de todo. ¿Quién regula eso? ¿Quién controla eso? ¿Quién dosifica eso? ¿Quién le explica a los jóvenes lo que están viendo? Porque realmente lo ven escondidas y solamente lo conversan entre pares, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela decidió que el sexo no es un tema para hablarlo en la escuela. Porque les han hecho saber que el Poder Judicial ha decidido que afecta el derecho de los padres a educar a sus hijos como les da la gana, el hecho que la escuela hable de la sexualidad. Entonces, si en la escuela no se habla, y por supuesto que en los hogares tampoco, ¿tú sabes dónde? ¿No? Dicen en la calle, o cada uno con su pantalla. No nos estamos dando cuenta del daño que les hacemos a los chicos cuando les transmitimos el mensaje: hay cosas que en la escuela no se hablan. Que para los chicos el mensaje es: las cosas que son importantes para ti no se pueden hablar en la escuela, porque todas son complicadas. Y entonces el alumno rápidamente aprende: las cosas importantes no se hablan en el colegio. Entonces, ¿a dónde? Uno que otro lo tendrá la oportunidad de hablar con un hermano mayor, hermana, quizás la familia sí tiene el ambiente de acogida, confianza, aunque siempre esta cosa de hablar con los padres es difícil, porque para un niño y un adolescente es difícil imaginar a sus padres teniendo relaciones sexuales. Hay como una especie de filtro. Hagan ustedes el esfuerzo de imaginar a sus padres teniendo relaciones sexuales. Entonces hay como una especie de filtro de cosas que uno no habla con los padres o le cuesta hablar de igual a igual. Entonces, si no es con los padres, tiene que ser la escuela. Pero a la escuela le han dicho: no hables de eso, no te metas con eso, no trates eso, porque te viene una demanda diciendo eso no está en el currículo, qué sé yo. Miren las cosas que hacemos para dañar a los chicos delante de nuestros ojos, las oportunidades que perdemos de educarlos para las cosas importantes para la vida. La reputación, que ya mencioné, como afectar la reputación por cosas que uno publica en Facebook, en las redes y demás, termina en tragedias, ¿no es cierto? Chicos inclusive que anuncian: mañana me suicido, y lo ponen en sus redes, ¿no? ¿Por qué? Porque el suicida quiere hacer sentir mal al sobreviviente, quiere que se cargue con la culpa toda su vida. Por ti me estoy matando. O sea, es una especie de trasladarle la culpa al otro. Mientras tanto yo me sacrifico. Es como esas madres y padres dicen: yo me sacrifico por mis hijos. En realidad se están sacrificando por sí mismos, no por los hijos. La identidad digital, este es otro temón, ¿no es cierto? Si ustedes miran en Facebook o en WhatsApp o en Instagram, ¿qué fotos ponen los chicos para darse a conocer? Casi todas son posadas, mostrando, sobre todo las chicas mostrando sus senos, una parte de ellos, los chicos tratando de mostrar su cuerpazo, ¿no es cierto? Todo muy sexualizado, muy erotizado. Y lo interesante es que si no hacen amigos con esa imagen, la cambian y ponen otra. Pero más interesante todavía es la epidemia de cirugías plásticas que hay hoy en día en el mercado internacional de chicos de 12 a 15 años que se están haciendo cirugía plástica porque no les gusta cómo se ven, cómo son. Cirugía del mentón, de los cachetes, de la nariz, de la frente, de las orejas, de los senos, de los glúteos, de la cintura. 15 años.
¿Qué regalo quieres para los 15 años? Opérame la nariz. Lo que en el fondo les está diciendo es que aquí hay un problema de identidad. No estoy cómodo conmigo mismo. ¿Y por qué no estoy cómodo conmigo mismo? Porque en la escuela me han enseñado a que mi valor depende de lo que otro dice de mí. Y si el otro no le gusta mi imagen, tengo que cambiar mi imagen. No es que le voy a decir al otro, si no te gusta tu problema. Si no te gusta, yo voy a cambiar hasta que te guste. ¿Por qué? Porque la escuela forma agradadores de los otros, ya sean los profesores o los compañeros. Y los chicos se pasan corrigiendo sus imágenes, su cuerpo, su estética, etcétera, para caerle bien a otros, o a la inversa, que en el fondo es lo mismo, para probar identidades que llamen la atención. Por ejemplo, esto lo vemos muchas veces con chicos, chicas que se pintan los pelos y se cortan así como mohicanos, ¿no es cierto? Como el jugador chileno que tiene esta cosa rara, porque quiere llamar la atención, o los basquetbolistas que se pintan de naranjado el pelo, todos tienen problemas de identidad. Es decir, hay un tema de que necesito que me vean, necesito que me quieran, necesito que me observen, que me reconozcan, que me valoren. Y si no lo puedo lograr por las buenas, porque mi imagen es linda, es bacán, es estética, todo el mundo cree que soy la reina de belleza, entonces lo voy a hacer al revés, vistiéndome estrafalario, lleno de huecos, pintado de verde mi pelo, porque tengo problemas con mi identidad. Y hay una identidad digital, que es la identidad que uso para el mundo de Internet, ¿no es cierto? Se hizo un estudio en poblaciones colombianas y españolas respecto a este tema y encontraron en jóvenes de 13 a 15 años que la imagen es el principal vínculo para aceptar un amigo, ponen fotografías llamativas de sí mismo, no les importa poner sus datos reales, todo eso que les dicen a los chicos, no pongan sus datos porque los van a acosar, que eso no les importa un pepino. La necesidad de estar, ser parte y todo lo demás, pero lo más importante es esto último. ¿Cuánto demora un chico en aceptar un amigo en Instagram o en Facebook? 20 segundos. ¿Y cuál es su principal elemento de juicio? La pinta, la imagen. Me llega una solicitud de amistad de una chica o un muchacho guapo y le pongo clic, porque ese representa lo que yo quiero ser. Porque si soy parte de ese grupo, estoy entre los bacanes. Miren, ¿eh? ¿Y cómo trabajamos en la escuela el tema de la identidad? El niño no trabaja su identidad, el niño es un anónimo, el niño es un objeto, es un esclavo del sistema. El niño es un número, es un código. A mí me revienta cuando escucho que toman lista en un salón de clase, empezando por el apellido, cuando lo más cercano, humano y personal es su nombre. A mí no es lo mismo que me digan, oye León, a que me digan, oye Trachtenberg. ¿O es igual? Lo primero denota cercanía, vínculo más afectivo, lo otro denota distancia. Pero imagínense un salón de clase. Rodríguez, Pérez, Jiménez. Suena a cuartel. ¿Por qué no le pueden decir Rosa, Miguel, Jaime? Es decir, todo el tema de identidad no está trabajado para acoger, para que la gente se sienta cómodo consigo mismo, para que se sientan aceptados, queridos, protegidos, reconocidos por lo que son. No son un número, son una persona. Y los chicos sufren con eso, ¿no es
cierto? Quieren tener seguidores, quieren tener amigos en el mundo virtual y van a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Bueno, el tema de la seguridad, también hiperconocido, los hackers, los crackers, la delincuencia digital, el terrorismo, utilizando las redes sociales, que ponen en riesgo la seguridad personal y patrimonial, ¿no es cierto? El tema de la política judicializada, que ya mencioné, todo el tema del espionaje político, la corrupción, los audios y grabaciones que hacen caer ministros, que denotan o ilustran la corrupción. Y este tema de la corrupción no es poca cosa, porque una de las principales preguntas que se hacen los jóvenes es esta desesperanza. Todo el mundo es corrupto. Imagínense un imaginario de nuestros jóvenes que sienten de que todos son corruptos, no se puede confiar en nadie, no se puede creer en nadie. Miren el peso emocional que tiene eso. O cuando tiene que ir uno a una elección, uno dice, bueno, todos son ladrones, voy a escoger, por lo menos roba y hace obra. Y miren el criterio. Gente que está presa y sale elegida autoridad. Miren Brasil, Lula preso era el líder en las encuestas. Acá en el Perú, varios que han sido gobernadores o alcaldes que ganan estando presos o enjuiciados o reconocidos como ladrones, pero su argumento es: el otro robaba más, yo voy a robar menos. Confía en mí, yo soy el ladrón más fino. A veces hay que hacer un poco de broma de cosas dolorosas, pero usted sabe que el humor es terapéutico, ¿no? Entonces, lo contrario, tenemos que ponernos a llorar. El tema del aprendizaje también es un tema bien interesante. En esta generación se ha encontrado que el nivel de atención y concentración que pueden tener los niños en el jardín va entre 5 y 8 minutos, en la primaria más o menos 12 minutos, en la secundaria puede ser 15, en la universidad 18, siempre y cuando estén motivados con lo que ocurre ahí. Porque si en los primeros 2 minutos no se conectan con el profesor o el tema, su cabeza se fue. Pero hay un efecto adicional que es este de acá. Todo lo que uno estudia o se mete en la memoria a corto plazo, en 24 horas se diluye hasta el 80%. Este es un efecto que estudió un científico que se llamaba Ebbinghaus, que hizo esta curva, ¿no? La curva del olvido, y él demuestra que estudiar la noche anterior al examen sí sirve. Y que todo lo que los profesores dicen, ande estudiando de a poquito y demás, es una pérdida de tiempo. Porque no va a recordar nada. En la medida que lo que le pregunten en el examen tenga que ver con asuntos memorísticos, enciclopédicos, datos, fechas, nombres, fórmulas que no entiende pero que tiene que evocar para resolver un problema. Eso dura 24 horas. Hagan la prueba con chicos que han dado una prueba así y tómensela sin decirles nada la semana siguiente, y el mes siguiente, o el año siguiente. Por eso a mí no me sorprende para nada cuando hacen en la televisión a veces encuestas a egresados de los colegios y les preguntan de qué color es el caballo blanco de San Martín. No tienen idea. Y los libros de historia están llenos. ¿Alguna vez lo estudiaron, lo leyeron y lo sacaron 20 en el examen de historia? Y no saben nada. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en la memoria es efímero, es volátil. Si ustedes realmente chequearan
lo que el alumno aprendió estructuralmente, lo que el alumno incorporó como parte de su proceso de razonamiento, de entendimiento, de comparación, de análisis. Entonces, ni siquiera tiene que tomar el examen, porque en cualquier momento le preguntan y él sabe lo que, sabe lo que aprendió, porque es suyo. No es que esté en la memoria por un ratito, sino que ya está instalado en su manera natural de saber cosas. Es como la persona que aprende a montar bicicleta a los 5 años, puede dejar de montar bicicleta a 50 años. Y el día que le dan una bicicleta se sube y la monta, porque está incorporada la memoria de la habilidad en sus reflejos, en sus células, en sus huesos. Está toda la habilidad adquirida. Pero no así aquel que aprendió algo porque en el momento tenía que resolver algo. Es el fenómeno que yo muchas veces llamo la memoria del mozo. Cuando un mozo se acerca a un comensal en el restaurante, le pregunta, bueno, ¿y usted qué quiere? Dice, bueno, denme una papa a la huancaína, un lomo saltado, una cerveza, etcétera, y la cuenta se le da al otro. El mozo va a la cocina y pide. No tiene ningún problema en acordarse. Ahora, pregúntenle al día siguiente, oye, ese señor que se sentó en esa mesa, ¿qué te pidió? Ni idea. Porque la memoria me sirvió para ese momentito. Es como acordarme el número telefónico de algo porque en ese momento tengo que hacer una llamada y después se fue. ¿Cuánto de lo que hacemos en el colegio no consiste en eso, que es totalmente prescindible? Pero agreguemos otra dimensión que nos trae el mundo digital al tema de aprendizaje, y ya voy a ir terminando, y es que nunca se sabe qué cosa es cierta. Por ejemplo, usted busca en internet, ¿la leche es buena o es mala? Van a encontrar 50% de artículos diciendo que es buena y 50% diciendo que es mala. ¿Y entonces qué? ¿Tomamos leche? ¿Cómo escojo? ¿Cómo decido si la leche es buena o es mala, o si yo puedo tomarla o no puedo tomarla? Internet está llena de información contradictoria. Y si yo no aprendo a identificar fuentes que tengan validez, certeza, que sean científicamente reconocidas, etc., puedo escoger cualquier información burda y creer que es cierta. Es como que si yo no conociera, digamos, por decir Estonia, me dicen, ¿cuál es la capital de Estonia? Roma. Y yo diré, pues, ¿qué es Roma? Si es que no tengo ninguna capacidad de chequear, buscar en otra página. Este que me ha contestado es una fuente digna, fidedigna, conocida, o es simplemente alguien que se le ocurrió decir algo y hicieron un link y apareció que cuando puse capital de Estonia salió Roma. ¿Cómo hago para saber si algo es cierto? Lo mismo pasa con el azúcar, ¿no? Ustedes saben que ahora hay una campaña para que uno no consuma azúcar. Y los principales dietistas le dicen, oiga, ustedes están locos, porque la gente que deja de consumir el azúcar sin modificar sus hábitos alimenticios, termina sustituyendo lo que tenía azúcar con otra cosa que igual tiene grasa, igual tiene todo un tipo de lípidos y componentes que te van a engordar. Entonces no es un tema de sacar el azúcar, es un tema de replantear tus hábitos de consumo de alimentos. Pero como te dicen azúcar, diabetes y demás, tú te quedas con el azúcar. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con esa tensión de no saber si eso no es? Ahora se viene la realidad virtual, ¿no es cierto?, que nos va a aumentar los grados de fantasía que van a confundir la realidad con la virtualidad. ¿Cómo me voy a mover
en ese mundo. ¿Cómo van a aprender los chicos a saber si están en el mundo real o están en el mundo imaginario, ¿no es cierto? Y finalmente, esto de acá, el celular, que es la gran pistola que uno pone en manos de los hijos, no solamente por su carácter disruptivo, etcétera, sino porque los contenidos que uno pone, sin pensar en las consecuencias, pueden hacerle daño a uno o a otro. Más allá del consumo reiterado y la falta de sueño y la desconexión en la comunicación social y todo eso. Pero hay uno que es más grave todavía y que tiene que ver con los padres, y es este de acá. El enemigo público número 1 de los colegios hoy es el WhatsApp de los padres. Y disculpen que no quiero parecer sexista, pero particularmente las madres. Y esos grupos, ¿no?, de aula, que tienen, todos los días tienen algo de lo cual quejarse. Y generalmente, ¿cómo funciona el WhatsApp? Una mamá detecta que algo pasó con su hijo o su hijita y entonces lo pone en WhatsApp generalizando y poniendo solo su visión. O sea, no cuenta el contexto ni nada. La profesora es una desalmada, mi hija se moría por ir al baño y no le dio permiso, deberían votar. Y después viene una segunda, tercera mamá que le hace eco. Sí, ¿cómo es posible? Y a mí también una vez la profesora me hizo esto, me hizo lo otro, tenemos que quejarnos. Después viene la tercera y la cuarta y la quinta y hacen un laberinto de algo sin siquiera verificar. Primero, si es cierto, escuchar la versión del otro. Y en segundo lugar, lo peor del asunto, en ese grupo no está la solución al problema. Ese grupo no puede resolver el problema. Si hay un problema de verdad, esa mamá tiene que resolverlo con la maestra. ¿Qué tiene que ver todo ese coro de ángeles o demonios que están ahí? Pero todos los días, y le hacen un daño enorme a sus hijos. Porque todo aquello que le reste autoridad y prestigio a la maestra, al salón, al director, a la escuela, va en contra de sus hijos, porque sus hijos van a hacer exactamente lo mismo. No creer, o creer cada vez menos, en sus maestros, en sus directores, en su colegio. Y después repetir ellos, en su comunicación entre pares, exactamente la misma cosa. En resumen, queridos, digamos, oyentes de esta accionar, ver su caso personal, su caso institucional, y si algo pueden hacer al respecto, pues que sientan que vale la pena hacerlo. Muchas gracias. Muy bien, hemos tenido realmente conferencias muy importantes, interesantes el día de hoy. Y antes de retirarnos, por favor, queremos hacer un reconocimiento especial de parte de la Institución Educativa de Ingeniería al doctor León Trachtenberg, que el día de hoy ha cerrado magistralmente este primer congreso en su primer día de exposición. Vamos a invitar, por favor, al ingeniero César Espinosa Soto para que pueda hacer la entrega de este reconocimiento. Y mientras esto se da, le pido por favor a todos los participantes del día de hoy, que el día de mañana tenemos jornada doble. Desde muy temprano en el Colegio de Ingeniería se van a realizar los talleres a los cuales ustedes se han inscrito. Les pedimos por favor bastante puntualidad, porque desde las 8:30 de la mañana, no aquí por si acaso, sino en el Colegio de Ingeniería, se van a realizar los talleres a los cuales se han inscrito según los niveles a los cuales ustedes pertenecen. Por la tarde también quiero comunicarles que tenemos las conferencias tanto aquí en el auditorio de la Escuela de Posgrado del UNSP como en el Colegio de Ingeniería.
Fuerte los aplausos para el doctor León Trachtenberg y para los representantes de nuestra institución que de esta manera hacen el cierre el día de hoy de este Congreso Internacional. Y lo que les decía, por favor no se olviden que el día de mañana tenemos la ponencia o la conferencia de inglés en el Colegio de Ingeniería a partir de las 3 de la tarde. Y aquí estamos comenzando también el día de mañana a partir de las 3 de la tarde.